Gente, empiezan a subir los precios de los peajes en Colombia y como era de esperarse, los medios tradicionales y esa oposición poco inteligente liderada por Polo Polo, Paloma Valencia, Cabal y Miguel Uribe y bueno, otros chistes más, pues empezaron a culpar al presidente Gustavo Petro y a su administración y pues, oh sorpresa, volvieron a quedar en ridículo, la gente ya no come cuento y hoy les voy a mostrar con pruebas qué es lo que está sucediendo con el alza del precio pues de los peajes en diferentes partes del país. Les voy a mostrar con pruebas, porque si ustedes no sabían, o seguramente sí algunos, la mayoría de peajes en Colombia, quizás más del 90%, pertenecen a privados. Entre ellos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, este señor que le encanta financiar campañas de extrema derecha. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Vean lo que dice acá esta opinión en X. Estas bellezas, junto con Vargas Lleras, firmaron los contratos para el cobro de peajes a 30 y 40 años, recibieron las coimas de los Sarmientos, de los Amin, les dieron plata para las campañas y tomaron amarillo. Pero el culpable del incremento de los peajes es Petro. Basofias. Bueno, ¿será esto cierto? Vamos a observar, por favor, la declaración del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X sobre el tema. Hay dos trinos. Hay peajes regulados por el Estado y otros que no, dependen del contrato de concesión hecho. En mi opinión, muy mal en pasados gobiernos, financiarizando las carreteras del país y privatizándolas. Pues que realmente es lo que sucede actualmente. La subida de peajes de la nación y que puede regular en las concesiones ya tienen un porcentaje determinado y es muy inferior al que dictamina Espinosa, este man que es como un periodista. Bueno, ustedes saben cómo son los de derecha. ¿Cómo es que presidentes anteriores llegaron a dejar en manos exclusivas de la empresa privada que construye una carretera por concesión el precio de los peajes? Mejor dicho, estos privados son los dueños de las carreteras, las carreteras que están en Colombia, que son, pues deberían ser públicas por donde transita cualquier colombiano o colombiana. Creo que a pesar de esta cláusula contractual, la defensa del consumidor se prioriza a través de las normas legales que le dan facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, ahí está el presidente Gustavo Petro tomando una posición y dejando claro que fue en anteriores gobiernos que realmente se firmaron concesiones en donde solo se ven beneficiados los privados, que hoy son los dueños de las carreteras en Colombia y por ende de los peajes. Son los dueños de más del 90% de los peajes en Colombia. Entonces ahora están culpando a Petro y no a ese empresario uribista como Luis Carlos Sarmiento Angulo, que decidió subirle a varias de las casetas del cual pues él es dueño en diferentes carreteras de Colombia. Bien, una opinión más y ya vamos con los argumentos, con las pruebas, porque hay que tener esto muy claro. Fanny Esperanza dice: cuando privatizaron las vías y llenaron al país de peajes, callaron. Cuando firmaron contratos para amarrarlos por décadas, también callaron. Ahora que Petro no puede romper esos contratos, gritan. La memoria de los politiqueros y sus medios es selectiva. Ya están en campaña. Bien, de acuerdo con Fanny Esperanza, ya están en campaña, eso es de ahí. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió hace aproximadamente 30 años ya, más o menos. Ustedes me corregirán ahí. La ley de los peajes, ¿sí? Es la ley 105 de 1993 y pues nace en pleno gobierno de César Gaviria, de este neoliberal que pues realmente trajo bastante cosas negativas para el país. Sobre los peajes, el capítulo 3 dice lo siguiente de esa ley: recursos para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte. Y vean lo que dice el artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la nación para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la nación. Esta contará con los recursos que se apropien en el presupuesto nacional y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo. Y uno dice, bueno, esta ley y este artículo 21 pues especifica que la nación pues será la encargada de cobrar esos impuestos o bueno, ese recurso para mantener en operación el cuidado de las vías. Pues eso no sucede actualmente. Lo hace la nación con solo el 10% de los peajes en Colombia, incluso menos, porque la nación no tiene a cargo toda esa cantidad de casetas, son los privados. ¿Y quiénes le otorgaron ese poder
a la empresa privada, a estos empresarios amigos que después les financian las campañas, pues ahí está Pastrana, está el mismo Gaviria, luego siguió el señor Uribe, luego siguió Santos y por supuesto no podía faltar Iván Duque. ¿Qué hizo entonces Petro? Pero entonces Petro solamente se encarga de echarle la culpa a estos personajes. ¿Qué hizo él en estos 2 años de gobierno? Pues vean lo que hizo el señor Gustavo Petro. Decretó, a través del decreto, valga la redundancia, decreto 50 de 2023, lo siguiente, por medio del cual se ordena no incrementar las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías, Invías y de la Agencia Nacional de Infraestructura. Es decir, la orden del presidente Gustavo Petro en el año 2023 a través de este decreto fue congelar el precio de los peajes, que no los aumentaran. Sí, obviamente como primer mandatario esa fue su decisión. A mí no me gusta mostrar medios tradicionales y menos el colombiano, pero incluso este medio de Medellín pues decidió titular de la siguiente manera en su momento: Gobierno ya expidió el decreto que congela las tarifas de los peajes en 2023. Esta noticia es del 16 de enero del 2023. La norma expedida por el Ministerio de Transporte ordena mantener las tarifas para vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones a cargo de Invías y de la Agencia Nacional de Infraestructura. El presidente Petro dio la orden de congelar las tarifas. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿pero qué pasó entonces? Si esa fue la orden del jefe de Estado, ¿qué sucedió? Pues que sus medios tradicionales, los medios de Sarmiento Angulo como El Tiempo, por supuesto estos empresarios dueños de estos peajes, decidieron empezar a demandar al Estado colombiano. Vean esto: se disparan demandas de vías 4G en Colombia. Decisión de Petro de congelar peajes entre las razones. Imagínense. En 2022, Colombia tenía 17 tribunales de arbitramiento activos por vías 4G. Ahora la cifra va en 25 y ya supera los 10 billones de pretensiones. En pretensiones, es decir, 10 billones de pesos en demandas por parte de estos privados, porque se emberracaron de que Petro haya congelado el alza de los peajes. ¿Qué le tocó hacer al presidente Gustavo Petro y a este gobierno en estos momentos? Pues nada, permitir el aumento en un porcentaje muy inferior al que están aumentando en este momento. Le tocó. ¿Por qué? Porque si no se le venían demandas tremendas al Estado y esto es un montón de recursos. Imagínense, llevan 10 billones de pretensiones. Entonces, ¿sí ven que es muy jodido? O sea, cuando Petro dice que no tiene el poder, es cierto. Cuando el Congreso, pues realmente no trabaja en pro del pueblo, pues es más que evidente y nos toca los bolsillos a todos. Porque ¿qué se puede hacer? ¿Sí se puede hacer algo? Claro que sí. Y es a través de un proyecto de ley, a través del Congreso, regular el sistema de los peajes. El pacto histórico, la bancada del pacto histórico en el legislativo ya lo hizo, ya radicó un proyecto que busca regular esto. Acá dice, por ejemplo, el proyecto de ley busca prohibir peajes cercanos, elimina cobros intraurbanos y exonera del pago a residentes que viajen por trabajo o estudio. Sería magnífico, excelente. Pero ¿saben qué pasa? Que este Congreso legisla para los mismos de siempre, para la oligarquía. Por ahí vemos a Jubinao, a Jennifer Pedraza, a Carvalho, a gran parte de estos que se hicieron llamar alternativos, progresistas y que hoy le dan la puñalada al pueblo y gobiernan realmente para los mismos de siempre, para los empresarios, para la oligarquía. Es a través del Congreso. ¿Pero qué pasa? No hay un Congreso totalmente progresista o mayoritariamente progresista, porque no se eligieron la cantidad de curules pues, que se debían que elegir para que pasaran los proyectos como las reformas que incluso el gobierno ha tramitado en estos 2 años. Esto es lo que sucede. Entonces ya ven dónde radica el problema. Peajes que no son del Estado, paila, son privados. Pero entonces luego el Estado, en cabeza esta vez del presidente Gustavo Petro, intentó hacer algo, como congelar el precio de los peajes. ¿Qué pasó? Que estos empresarios y sus medios de comunicación pues empezaron a movilizar y la narrativa y a poner demandas contra la nación por billones de pesos. Pues ¿qué le tocó al gobierno Petro? Nada, dejar que le subieran a los peajes, porque si no sería peor la cantidad de demandas y de recursos que se pueden invertir en la defensa, incluso pagando estas pretensiones. Hágame el favor, es que así es muy difícil.
Vamos a terminar acá en X con unos comentarios y un video muy importante. Yo quiero que ustedes se den cuenta que no estoy mintiendo, de que la mayoría de peajes en Colombia pues le pertenecen a